está bien. Pues nuestro recurso de hoy es el señor José Jorge Goico Germosen, el doctor. Es ingeniero. Disculpa, no me sé muy bien esos, ¿cómo se dice? Los significados de estos letras. Se lo voy a solo decir. Okay. Es ingeniero, MSc de la Universidad de la Industria Alimenticia de Moscú, MBA de la Universidad Central del Este, MED y ABD de la Universidad APEC, UNAPEC. Desde 1986 al 2003 ha laborado como docente de diferentes instituciones de educación superior de la República Dominicana y el extranjero. De 1993 a 1997 fue director de Ingeniería Industrial Mecánica y Eléctrica. De 1997 a 2000 fue vicerrector de 11 recintos de la UCE. Desde 2000 a 2003 y de 2005 a 2007 se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU. En 2004 laboró como subsecretario de Estado de Educación Superior de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en República Dominicana. Ha dictado conferencias en Francia, España, Rusia, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Panamá, entre otros países. En 2008 fue relator de internalización de la Conferencia Regional de Educación Superior, celebrado por el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, en Cartagena de Indias, Colombia. Ha sido reconocido por diferentes IES de la República Dominicana, la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario del Caribe, entre otros. En 2007 labora como director de Centro de Asuntos Internacionales de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Profesor o doctor, disculpa, no me sé cómo debería llamarle. Puede comenzar cuando quiera. ¿Por qué no está? Ok. Está abierta. Está abierta. Un momentito, por favor. Claro, no hay problema, puede tomar Sí, su un tiempo. momentito, estoy abriendo la presentación que debe salir ya. Lo esperamos en confianza, profesor, no se preocupe. Sí. Está abierta. ¿Se puede ver ya? Disculpen, aló. Sí, se puede ver. Sí, ahora se está viendo de manera de presentación. Muy bien. Ya se ve, José. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al CEA. Igualmente, gracias a todos los asistentes. Quiero aclarar que vamos a compartir algunas inquietudes que tienen que ver con la internacionalización del currículum visto desde un punto de vista flexible y abierto. Para ello contamos con que si hacemos un recuento histórico de la propia universidad y hasta hoy en día podemos encontrar que la ciudad de Samarcanda en Uzbekistán sería uno de los primeros centros académicos islámicos
que existen en nuestro mundo actual y antiguo. Llámese que fue fundada esta ciudad en el siglo XVIII antes de Jesucristo, lo que quiere decir que es uno de los centros académicos que existían y que luego, como pasa con todas las civilizaciones, fue decayendo y decayó a lo que hoy es la segunda ciudad más importante del país de Uzbekistán, en Centroasia. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque si miramos hacia ese pasado, encontramos que el Khan que fundó lo que era el Centro Académico Islámico fue con personalidades de todo el mundo, porque era la ruta de la seda desde el Mediterráneo hacia la China, y se convirtió en un centro cultural y académico para muchísimas personas que pasaban por la ciudad y se quedaban para poder hacer su vida. Por lo tanto, si se mira con una mirada más abierta, entenderíamos que la universidad nació consustancialmente con la internacionalización a la vez. De igual manera, si miramos a la Escuela de Medicina que fundara Avicena, Insina, y existe evidencia de su canon de medicina que fue traducido en Europa en 1279, pero que fue escrito en 1020. Por lo tanto, también esa escuela de medicina era una escuela internacional y se encontraba en Persia. Viniendo ya para la Edad Media, encontramos que en Bolonia se considera como la primera universidad y fue fundada en 1888 en Italia. Si miramos al continente europeo, nos damos cuenta que la Universidad de Bolonia, y existe evidencia de esto, se conformó con profesores italianos y de otras latitudes, al igual con estudiantes que provenían de diferentes países. De igual forma, la Universidad de Oxford en Inglaterra fue fundada en 1096. Esta institución dio origen en el 1209 a la Universidad de Cambridge por una separación de estudiantes y profesores no acorde con la forma de cómo se estaba organizando Oxford. Hablo de esta parte histórica porque quiero poner en el contexto que la internacionalización no es algo que llegó hoy ni que llegó ayer, sino que nuestras instituciones de educación superior que preceden a las que existen hoy y muchas de ellas hoy en día persisten en el tiempo, fueron creadas con docentes de diferentes partes del globo terráqueo y estudiantes de diferentes países, a tal grado que Enrique II prohibió a los pobladores de Inglaterra estudiar en la Universidad de París. Y eso sucedió en 1167. Por lo tanto, si vemos Salamanca, que fue fundada en 1218, Montpellier, que fue fundada en 1220, y me paro en la Universidad de Toulouse, que fue fundada en 1229 en Francia. ¿Por qué termino con Toulouse? Porque quiero hacer notar que la ciudad de Toulouse hoy en día, desde su fundación como ciudad y la universidad, es un conjunto, asociación de instituciones académicas, y la ciudad es una ciudad universitaria que acoge a estudiantes de todo el mundo desde 1229. Dicho este preámbulo, quiero hacer notar que no es un tema nuevo como pensamos,
sino un tema que ha estado como las mismas universidades con sus altas y bajas, dependiendo del líder y las ideas de los docentes y estudiantes que en un determinado momento de la historia han convivido en esa institución. Ahora bien, esta primera mitad del siglo XXI está sufriendo grandes cambios de magnitudes nunca antes vistas en la historia de la humanidad. El incremento de la información disponible y los constantes adelantos tecnológicos y científicos son apenas algunas de los grandes fenómenos que están signando el mundo en estos momentos. Para alcanzar las metas y objetivos de la internacionalización, las instituciones de educación superior orientan su misión a fomentar la integración del sistema de educación superior, así también como el mejoramiento continuo de las mismas en los ámbitos de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión. En el contexto de la equidad, la tolerancia, la autonomía académica, la pluralidad, la búsqueda de la verdad, los principios democráticos y el espíritu de cooperación, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, orienta su misión y su visión en lo que se llamaría el Plan Estratégico Institucional y los planes de todas las unidades académicas que lo componen, para lo cual se requiere de estudiantes, personal docente y administrativo y de ofertas que potencien la capacidad competitiva que se fundamenta en el estado de las posibilidades del desarrollo científico y tecnológico, donde el conocimiento, por lo tanto, la educación, son elementos fundamentales. Desde la perspectiva del desarrollo del capital humano expresado en competitividad y también en la educación en su función transformadora y humanizadora. Los contornos posibles para pensar en un currículum abierto y flexible, tendríamos que decir que la internacionalización es una de las formas en que la educación superior reacciona a las posibilidades y los desafíos del mundo actual. Se asume la internacionalización como un proceso integrador que sugiere un cambio curricular que trasciende la gestión institucional, las políticas, la docencia, la investigación y la extensión. La transferencia de conocimiento científico y tecnológico para establecer relaciones más justas, desde un beneficio mutuo y alcanzar desarrollo integral de los ciudadanos, respetando las diferencias culturales e institucionales. Cuando hablo respetando la diferencia cultural e institucional, no me adhiero a la corriente de homogeneización, ya que en ciencia no hay homogeneización como tal. Los estudios de distintas latitudes analizan la problemática del currículum, generando consideraciones teóricas que permiten que sí es posible una concepción del currículo que sostenga una relación más abierta con la sociedad, a la par que sustenta también una concepción más abierta del ser humano, de Ronald Bernard. Aquí nosotros queremos concertar que el currículum puede ser visto como un mecanismo para adquirir los nuevos conocimientos desde una perspectiva abierto y flexible,
No obstante, cabe destacar que en la actualidad nuestros currículos son con cuatro partes, 2 cerradas y 2 flexibles. Por lo tanto, tendríamos que mirar a cómo podríamos alcanzar lo que han hecho otras instituciones en otros contextos, de que el currículum en este momento es abierto, flexible. Para ello, tendríamos que ver que el currículum puede ser visto por su contenido, por los problemas o casos, por las estrategias, y en un enfoque paradigmático del currículo podría estar constituido por lo ambiental, los problemas de los derechos humanos, la formación de un ciudadano democrático y los nuevos lenguajes científicos tecnológicos. Eso lo dice Alicia de Alba. Por otra parte, se puede organizar el currículum a través de los conocimientos adquiridos por las demás personas en tiempos diferentes. También se podrá establecer mecanismos para el reconocimiento de las experiencias de vida, de manera que puedan permitirse el acceso a sistemas, a personas que no han tenido la oportunidad de entrar en la universidad. Aquí hago un paréntesis, y las universidades que mencioné anteriormente y antiguamente fueron aquellas que lograron disculpen, entró una llamada. ¿Aló? No estoy en el cubículo de Lourdes porque estoy dando una conferencia. Para incorporar el modelo de enseñanza, tal como los aprendizajes basados en problemas, que permita al estudiante tener un papel activo en el proceso de construcción del conocimiento. En esta parte, los contenidos que vinculan con una formación teórica y epistemológica y los solicitarán para tener una formación crítico-social, la incorporación de los avances científicos y tecnológicos y las prácticas profesionales. Cuando hablamos de las acreditaciones y su visión y misión institucional, queremos referirnos a que son parte consustancial de lo nuevo que se enseña y que se practica en la gestión de las instituciones de educación superior de hoy día. Incorporar un nuevo modelo de enseñanza se refiere cuando queremos unir tanto ver el currículum por el contenido, por caso y por otros modos de aplicación del currículo en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, según la concepción que presento, existen 2 campos, uno flexible y el otro abierto. Tanto para Bernard, Clark y de Alba, centra sus estudios en el contenido del currículum. Cuando asumimos el currículum como flexible y abierto, esto quiere decir que el currículum debe ser diseñado de manera tal que un 80% de su ofrecimiento académico es de asignaturas electivas. El 20% de las asignaturas no electivas son
las asignaturas que corresponde a la misión y visión institucional y que permean todos los todos los planes de estudio de la institución en cuestión. De la institución en cuestión. También podemos decir que cuando se asume un currículum flexible y abierto, se debe tener en cuenta que se deben firmar acuerdos o memorándum de entendimiento con instituciones de educación superior que sean preferiblemente acreditadas. La palabra preferiblemente acreditada se refiere que existen instituciones de educación superior en cualquiera de las continentes existentes que tienen calidad, pero no existe aún la cultura de la acreditación. Por lo tanto, cuando hablamos de flexible y abierto, no podemos encasillarnos de que nuestras relaciones deben circunscribirse solo a aquellas instituciones de educación superior que sustentan una u otra acreditación. Por supuesto, cuando hablamos de una institución de educación superior con calidad, es aquella que se rige por los ministerios de educación superior que existen en los países donde ellas ofrecen su oferta académica. Esto para poder ampliar el ámbito de la internacionalización para todos los componentes de la institución. Me dirían que ya se firman los convenios. Sí, en un currículum cerrado y abierto como los actuales, se firman convenios con instituciones que para la nuestra deben de ser preferiblemente acreditados. Esos convenios en nuestras instituciones tienen un componente que más adelante voy a tratar, el cual debería cambiarse, pero para ello habría que cambiar las normas y reglamentos institucionales. Por ejemplo, hoy en día la mayor cantidad de memorándum de entendimiento o cartas de entendimiento o convenios son firmados, por ejemplo, si fuera del recinto de Río Piedra, el arquitecto Luis Irizarry. En nuestra institución no es así. En las instituciones nuestras debe firmar el presidente y si el presidente le da una dispensa al rector, firma el rector. Esto acarrea el tiempo que se pierde para poder llegar a firmar esos convenios. Cuando en la mayoría de las instituciones de Europa, algunas de América Latina, África y Asia, los encargados, llámese vicerrector, llámese decano o director de la unidad de internacionalización, son los llamados a firmar los convenios, los cuales sí pasan por el departamento jurídico de la universidad, pero no así llega a la autoridad máxima porque el director, decano o vicerrector de internacionalización es la figura que por delegación del rector le permite firmar esos documentos. Y aquí amplío un poco para un currículum abierto y flexible, viendo desde el punto de vista de internacionalización, podríamos hacer los siguientes con el sector industrial, empresarial, internacional y nacional, con los organismos internacionales, con los estados y con las organizaciones no gubernamentales. Esto permite que en estos momentos tenemos instituciones
no gubernamentales que realizan trabajo en la sociedad civil que muy bien sirven de nicho para hacer pasantías, estudios de caso en comunidades como realiza aquí Cauce. Pues ese podría tener un residente de un país extranjero si se firma un convenio con esa ONG que representa a una comunidad específica. De igual forma, cuando hablo con el sector industrial, eso es cuando, por ejemplo, puede firmar muy, y lo hacen en la actualidad la mayoría de las instituciones, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, pero también con la Cámara de Comercio de Colombia, la Cámara de Comercio del Brasil y así sucesivamente. De igual forma, también, como dije, con la comunidad externa. Pero para ello deberíamos propiciar una reforma curricular en relación con la misión y visión institucional, siempre teniendo en cuenta que no debemos homogeneizar, sino buscar comparabilidad, compararnos con la institución que queremos hacer la relación a nivel internacional. Cuando hablamos que se debe impulsar la divulgación de la reforma, ¿por qué? Para poder impulsar una reforma, si la reforma la hacemos o la hacen 2 o 3 personas en un cubículo, en una oficina, esa reforma es la idea central de un grupo de personas cualificada, pero es de ese grupo de personas, no es institucional, porque si no se impulsa la divulgación de la reforma se queda en el despacho del funcionario que lo solicita. Eso es muy parecido a cuando vamos a conferencia, las universidades pagan toda tu participación y cuando regresa, en muy pocas ocasiones hay una retroalimentación a la facultad, a los académicos, a los estudiantes de lo tratado allí. Muchas veces se pactan acuerdos internacionales, los cuales se quedan natimuertos por la falta de divulgación. Los distintos programas de internacionalización pueden ser desde este punto de vista por una semana, un mes, unos o 2 semestres. Aquí estoy hablando del currículum cerrado y abierto, como es el que tenemos nosotros y el cual no debemos olvidar si no existe una reforma sustancial. Los cursos y carreras de grado y de posgrado. Es decir, que tenemos desde una semana, un mes, unos 2 semestres, curso por carrera o por grado, y los cuales puede venir el estudiante por 1 o 2 semestres. Puede también irse a realizar pasantías o internado en, como dije, en la industria, en universidades, en ONG y en otros organismos, para participar en conferencias y presentar investigaciones o para realizar conferencias, los docentes para realizar investigaciones conjuntas con otras instituciones. Aquí también, ¿qué sucede? Puede existir la titulación conjunta. La titulación conjunta es cuando 2 o varias instituciones deciden otorgar el mismo título a un estudiante que va a cursar su carrera en tantas instituciones participen del ofrecimiento de ese plan de estudio. Eso
está hace muchos años, desde los años 80, viene realizándose. Por ejemplo, sé que en otro contexto, una universidad de un país de otro país con Canadá realizó una maestría en educación superior para elevar la calidad de la educación del país en cuestión. Esa maestría tuvo doble titulación, la titulación del país donde se ofreció y la titulación de la institución académica de Canadá con la que se ofreció. En este caso fue McGill. Como hablamos, que el currículum puede verse desde una estrategia. Este currículum visto como estrategia es el que se usa habitualmente en la mayoría de las instituciones de Estados Unidos y donde se estudia por casos o problemas. Y aquí, entonces, tendríamos que, si asumimos un currículo abierto y flexible, tendríamos que tener una estrategia para aplicarlo sin ceñirnos a un modelo específico como contenido, problema, sino donde se puedan combinar varios modelos de currículum existentes. La determinación de los lineamientos, se determinaría la naturaleza y contenido de los materiales instructivos a utilizar, se determinarían los escenarios y medios de difusión de la información pertinente y luego los informes de avance. Pero antes de eso, tendríamos que ver si la institución está dispuesta a incorporar un currículum abierto y flexible y tendría que revisarse, como dije anteriormente, la misión y visión institucional para cambiar todas las políticas y reglamentos y adecuarlo a este nuevo currículum que intentaría darle la visibilidad real a la internacionalización del currículum que se hace desde su fundación. Luego de esto tendríamos los informes de avance. Se reportarían los avances por cada área temática de las diferentes instituciones. Bueno, antes de entrar a los informes de avance, cuando estoy haciendo toda esta revisión general, tanto de mi concepción filosófica como de los currículums a ofrecer, tengo que tener claro con cuál par académico a nivel internacional tengo una comparabilidad y con quién deseo abrir más allá de lo tradicional, del currículum cerrado y abierto. Y esto sería que tendríamos que buscar con cuáles instituciones determinar claramente en este proceso de informes de avance, yo tendría mi plan piloto para poder avanzar en un currículum de esta naturaleza. Luego viene la evaluación y la retroalimentación, porque todo esto se hace a la par, teóricamente, y se abre un plan piloto para ver si este modelo nuevo puede ser posible. Para tener éxito se requiere de confianza mutua entre las instituciones. Llámese que se requiere de una relación estrecha entre la institución de acogida y la institución receptora. Ya entre la institución receptora, disculpen, y la institución que propone. Y esto trae como consecuencia que la comunicación se mantiene constante periódicamente y se reconsiderarían y se repasarían todos los aspectos que deben buscarse para ello.
los objetivos, los contenidos, los fines del currículum, así como su adecuación constante. Esto permite trabajar sobre la propuesta en un ambiente de mutuo acuerdo, de reciprocidad y al mismo tiempo de cooperación. Ahora hablaré de los factores que carece el currículum que favorecen al currículum. Aquí tenemos que ver los aspectos culturales entre naciones. Llámese qué cosa culturalmente me es cercana con la institución que cojo para mi plan piloto. La transmisión del conocimiento, si es una institución que solo transmite conocimiento o una institución que transmite conocimiento y al mismo tiempo genera conocimiento. Porque tenemos que entender que en la diversidad de las instituciones de educación superior existen instituciones que crean conocimiento, que difunden conocimiento, que transmiten conocimiento y aquellas que fundamentan su misión en extensión, investigación y docencia. Existen las docentistas que solamente transmiten conocimiento. Esto favorece para transmitir potencia en las investigaciones entre los individuos y las naciones. Cuando hablo de que potencia las investigaciones, es que puede generarse una investigación con un problema en Puerto Rico y en la nación que se escoja. De aquí que los investigadores pueden interactuar entre uno y otro país y llegar a la conclusión que genera esa investigación como un problema real. Y en esto sería muy conveniente los estudios de caso, por ejemplo, el estudio de caso de una empresa y al mismo tiempo un problema social real que genera la empresa en cuestión. Esto ayuda a la convivencia pacífica entre los pueblos. Realmente ayuda a la convivencia pacífica entre los pueblos, lo genera la internacionalización del currículum actual. No es una parte esencial del currículum flexible y abierto. Es esencial de un currículum internacional. Permite el movimiento de la persona, ya sea temporal y permanente. Cuando hablo de permanente o temporal, me refiero a cuando un estudiante va a cursar una carrera completa a una universidad, existen convenios entre naciones que le permiten venir a estudiar, por ejemplo, a la Universidad de Puerto Rico, pero luego debe regresar a su país. En ese caso, es temporal. Cuando hablo de que de manera permanente, es que hay personas que piden dispensa, se destacan en una u otra área y la universidad requiere de que esa persona permanezca en ese país que lo acoge o lo es receptor y le permite quedarse. Ese es un debate que existe entre las diferentes instituciones de educación superior y en los últimos tiempos se ha llegado a un acuerdo de que la persona que una institución X académica envía a un país debe regresar a su país por lo menos por 2, 3 o 5 años, dependiendo del contrato que firme, para poder beneficiarse de la formación que esa institución pagó para esa persona. Por lo tanto, sí existe la dispensa, pero el sujeto en cuestión debe resarcir económicamente a la institución que le envía al país que lo recibe. Bueno, cuando hablo de la institución en las IE, es lo que he dicho anteriormente en todo lo que
querido transmitir. Cuando hablo que los ¿cómo sería eso? Los estudiantes podrán cursar uno o dos periodos académicos en una institución extranjera. Esto lo hace cada estudiante a través de las direcciones de decanato de internacionalización que existen, y le permite al estudiante compartir saberes con otras personas de otra latitud o del país que le acoge. Esto enriquece la forma luego del estudiante que regresa a su institución de origen. ¿Por qué? Porque llega con una visión diferente. Porque recuerden que cuando hablamos que cada institución tiene filosóficamente su misión y visión, aunque son parecidas en la forma de actuar, existe todo un bagaje cultural que se le transmite a ese individuo y que llega a su país con esas diferentes formas, distintas formas de saberes, de cultura y de todo lo que implica estar en un país distinto al suyo. Igual, los estudiantes podrán trabajar uno o dos periodos académicos en una institución extranjera. Esto de educación superior es porque existen prácticas en donde los estudiantes, como decía anteriormente en el slide anterior, que le permiten tener una estancia de investigación o de trabajo en la cual ellos se involucran en la gestión de esa nueva institución distinta a la cual ellos están acostumbrados. Ya lo dije. Bueno, existen varios factores a resolver. La política de los estados en los temas de migración, ese es un problema que limita a algunos países en vías de desarrollo, al menos que no tengan un programa de cooperación entre naciones, ya que es difícil que un estudiante de un país en vía de desarrollo pueda acceder a estudios de posgraduado, que en la mayoría de los casos que se realiza, y de grado, sin el aval del Estado en el cual él reside, para ir a otro estado de mayor desarrollo para estudiar sin ningún problema. Esto se dificulta también por la geopolítica, dependiendo del origen de la forma de gobierno de ese país, también limite el acceso a esa persona para poder estudiar en donde encuentra que puede seguir desarrollándose y estudiando para regresar a su país y hacer un aporte significativo. Pero no es solo tampoco de los países subdesarrollados. El desarrollado hacia el subdesarrollado, si no es a través de un programa de cooperación, tampoco es factible. Ya les hablé que nosotros en la actualidad tenemos un currículo cerrado. Dicho esto, cuando el currículo cerrado hace que los estudiantes puedan tener una experiencia internacional a partir del cuarto o quinto semestre. Por lo tanto, eso ya es cuando el estudiante está saliendo de la universidad. En este mundo actual ya eso no es posible, porque los estudiantes de otras latitudes ya en el segundo semestre del primer año están saliendo
fuera de su país a tener una experiencia internacional. Por lo tanto, cuando hablo que un problema a resolver lo del currículum cerrado para la internacionalización, me refiero a esa falta de movilidad institucional que se le presenta al estudiante y al docente, porque también hay restricción en algunas instituciones en que el docente quiere hacer una estancia de investigación fuera de la universidad y si está reclutado en los últimos 3, 4 años, en algunos casos no se le permite. Dependiendo de su carta contractual, entonces sí, eso ha ido cambiando, pero cuando invocamos al currículo cerrado y a los reglamentos y las normas institucionales, puede ser posible que esté reglamentado que el docente no pueda salir de la institución que está, al menos que ya no tenga una permanencia o no sea un profesor titular y que no haya presentado avances suficientes en la institución donde labora. Eso es una limitante, la cual no debiera ser y que lo propicia el currículo cerrado. Por lo tanto, los currículos cerrados carecen de propuestas que permitan la articulación nacional e internacional, un sistema más flexible es lo que deberíamos propiciar. Bueno, en la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, los dos factores fundamentales están en docentes y estudiantes. Y aquí voy a dar una cifra que podrían ayudar. Por ejemplo, para la UNESCO, en los países desarrollados se tiene un PhD por cada 5.000 habitantes. En Brasil se tiene un PhD por cada 70.000 habitantes. En Chile se tiene un PhD por cada 140.000 habitantes. En Colombia se produce un PhD por cada 70.000 habitantes, 700.000 habitantes. Existen, como hablamos de internacionalización a nivel global, instituciones las cuales hoy en día carecen de un personal suficiente con el grado más que se reconoce a nivel internacional como doctor en ciencia o en filosofía del área específica en común. Cuando la nueva generación y la antigua generación chocan, se encuentra que si la reglamentación no permite que la institución se programe un plan que cualifique a sus docentes hasta llegar al grado máximo, entonces se ocurre un choque de opiniones entre docentes y por mi confort no cambio, no quiero cambiar, no debo dejar mi familia, no debo irme del país, no puedo estudiar un doctorado y eso hace entonces que posiblemente no nos permita tener adecuadamente la calidad de la educación de un país en cuestión. Por eso la cooperación es sumamente importante entre naciones. Cuando lo vemos desde el punto de vista de los estudiantes, tenemos que hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, existen, según datos de pasados años, 1.379.370 estudiantes, de los cuales de China se tienen 325.000 estudiantes. En el nivel de posgrado, 140.000 estudiantes y en el nivel de grado o subgraduado,
130.000 estudiantes. Hago una aclaración, el nivel de posgrado se refiere a escuela graduada aquí en Puerto Rico, pero a nivel internacional se habla de nivel de posgrado. Estos números nos hablan de que dependiendo de los diferentes países que existen programas para poder insertar a sus docentes y cualificarlo. De esta forma, cuando hablamos de este número, del millón y pico que tenemos de estudiantes estudiando en Estados Unidos, que es el país más receptor del mundo en este momento, se habla que en programas de intercambio hay 194.035 estudiantes. ¿Qué significa eso? Los 194.035 son estudiantes que en su mayoría provienen de naciones del tercer mundo que por vía de la cooperación llegan a territorio americano, a Estados Unidos, a estudiar con una beca. Aquí, como estoy hablando de este tema, quisiera referirme que hace unos pocos días miré que una publicación en Facebook de la Biblioteca de Administración de Empresas estaba presentando un programa donde se ofrecían diferentes programas para los estudiantes, por eso digo la resistencia al cambio, tener acceso a diferentes becas en diferentes latitudes, llámese África, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. El material fue realizado por la Universidad Católica de Puerto Rico y el material fue publicado por la doctora Viviana Ortiz Resto. Es un gran aporte para poder cambiar la mentalidad del estudiante, decir, no tengo dinero, porque lo primero que se dice es que no tengo dinero. Y por eso el financiamiento. Sí, cierto que cada día existe menos cantidad de dinero para los padres, los jóvenes, las becas, poder acceder a una experiencia internacional. Pero si bien es cierto, en el ciberespacio, en el Internet, existen infinidades de agencias, ONG, organizaciones no gubernamentales, gobierno, que ofrecen becas y que en una gran mayoría de los casos se pierden. Y se pierden porque información como la que compartió la doctora Ortiz Resto es relevante y ojalá llegue a los estudiantes para que no pensemos que no hay oportunidad. Hay oportunidad. Lo que tenemos que saber es buscar y encontrar la información pertinente. Por lo tanto, es un tema a resolver el financiamiento, pero al mismo tiempo es un tema que sabiendo buscar con el funcionario o la persona específica de cada una de las instituciones puede ser resuelto. Bueno, cuando hablo de impulsar la internacionalización a todas las regiones del mundo, me estoy refiriendo a lo que ya dije, a los diferentes continentes que existen, los cuales cada uno tiene su particularidad y los modelos educativos en algunos casos no coinciden con el modelo educativo de nosotros y por lo tanto eso enriquece nuestro acervo como docente, como estudiante, como individuo. Y otro de los problemas es la barrera de los idiomas. Aquí hago un paréntesis y encuentro que en la comunidad europea, en algunos países, se está implementando el currículum abierto y flexible
Y en ello, por ejemplo, como es la facultad donde trabajo, la de administración de empresa, en las homólogas o escuelas de negocio, en esas latitudes, los estudiantes tienen que cursar por lo menos 3 idiomas. Y lo hacen de la siguiente forma. El estudiante coge su currículum porque es abierto y flexible, pero si él va a trabajar con negocios internacionales o negocios de América Latina y el Caribe, tiene que aprender español, tiene que aprender inglés y el idioma de su país. También si es América Latina, tiene que aprender portugués, tiene que aprender inglés y el de su país. Puerto Rico tiene una gran ventaja porque en todas las latitudes el inglés está como primer idioma a utilizarse. Y existen universidades como en Australia, la que te presentan, y en otros países, Holanda, en el mismo Alemania, el currículum en el idioma natal, llámese alemán, pero también en inglés. Eso es una ventaja comparativa para Estados Unidos, Puerto Rico y todos los angloparlantes, porque a nivel general se ha asumido ya en este momento, como en la antigüedad el latín, que el idioma predominante en la academia está siendo el inglés. Las barreras políticas, ya lo dije, geopolíticamente, podemos encontrar que usted encuentra tanto en el Internet con poca información sobre algunas naciones que son de una forma u otra vetada por la otra. Cuando hablamos de internacionalización, entonces tenemos que mirar sin la barrera política, porque si hablamos de educación e instituciones de educación superior, se supone que estamos hablando de instituciones en las cuales la diversidad y en el debate de las ideas se llega al consenso y por lo tanto deben de coexistir todas las corrientes políticas que existen en estos momentos. Bueno, la internacionalización del currículum en el contexto actual. Cuando hablaba del currículum flexible y abierto, des en cuenta que yo estaba hablando de un currículum prácticamente todo este tiempo cerrado y abierto. No obstante, estos primeros 20 años del siglo en que nos encontramos está aceleradísimo y existen variantes nuevas como la pandemia que han exigido de una nueva forma de hacer cosas. De aquí que me preguntarían, ¿y cuál es esa nueva forma? Bueno, al ponerse en pausa el programa de movilidad en nuestras instituciones, nos surgió la idea de hacer, que no existen, porque cuando estaba hablando anteriormente dije cuáles eran las formas de tener movilidad académica o en otro país, pues surgió la idea de hacer que se hacía antes, pero ahora con mayor ímpetu, movilidad académica en un programa piloto a distancia. Y aquí tengo la feliz experiencia de que participaron 2 profesores de la Facultad de Administración de Empresas con 2 profesores de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Rosario en Colombia, que fue fundada en 1632. En ese ámbito hicimos varias coordinaciones a través de Zoom
y coordinaron los docentes primero qué asignatura podían dar, qué temas podrían compartir, y a partir de ahí hubieron 4 encuentros, es decir, 2 encuentros por cada asignatura, donde un profesor de la Universidad de Puerto Rico presentó un tema de la asignatura que era común con Colombia, y los 32 estudiantes de Puerto Rico participaron con unos 33 estudiantes de la Universidad del Rosario y el profesor de esa asignatura en un encuentro virtual pero sincrónico, donde todos estaban presentes y podían verse. Luego, el profesor de Rosario, en otra fecha posterior, presentó su tema a los estudiantes de la UPR y a los estudiantes de él en la U Rosario, y al final la valoración fue exquisita. Los estudiantes de una u otra universidad entendieron que era la primera vez que participaban en algo así y lo valoraron muy, muy positivamente, porque se le dio la oportunidad de conocer personas de otro contexto, ver un mismo tema desde diferentes formas de ejecutarse, porque recuerden que el tema, por ejemplo, de impuestos en Puerto Rico, aunque impuestos es impuesto en todas partes, se aborda bajo las leyes y normas norteamericanas, mientras que el de Colombia se aborda desde el punto de vista de los colombianos, con algunas características tanto del sistema norteamericano como del sistema francés, como del sistema español, y cuando usted ve una riqueza incalculable. Este año ese grupo volverá a juntarse nueva vez. Luego ahora el otro grupo, que fue de calidad, se juntó de la misma manera. Igualmente el otro grupo de calidad hizo el mismo ejercicio, y este año se incorporó la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad U Rosario. Como no se está impartiendo en este semestre en la facultad calidad, pues la facultad no está participando, pero de todas maneras nosotros estamos coordinando ese esfuerzo. Va en muy buen camino, inclusive ellos han avanzado a la segunda parte, y es que los profesores han acordado poner un trabajo con estudiantes de ambos países, de República Dominicana y Colombia, para que al final del curso el encuentro será van a tener ahora 5 encuentros. Uno donde darán la pauta de cómo van a hacer el trabajo, y 2, la presentación del trabajo, que será al final del curso, y un intermedio donde ambos profesores discutirán con sus estudiantes cuál es el avance del trabajo. Estamos muy entusiasmados y esperamos que dé resultado. Como nosotros tenemos un currículo cerrado, tanto la Universidad de U Rosario le colocará las calificaciones a sus estudiantes, como la Universidad de Santo Domingo, la UAS, le pondrá a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto aquello de que yo una sola asignatura le ponga la nota a los estudiantes de cualquier país y luego registro lo transfiera. Eso es impensable en este momento, pero para seguir en el orden institucional y no afectar ni a estudiantes ni la institución, pues cada profesor se pasará las notas, y luego cada profesor en su respectiva institución colocará la calificación que el estudiante requiere. Y de esta forma, este piloto está avanzando por causa de la pandemia a esta modalidad totalmente a distancia, y así en el reporte de estudiantes extranjeros en la facultad yo he podido exhibir un número modesto, pero lo he podido exhibir.
con los estudiantes que están cursando extranjero en nuestra facultad acá, que tienen visa y viven en Puerto Rico porque cursan la carrera, más los estudiantes que participaron de la experiencia piloto de movilidad sincrónica de un encuentro, de una asignatura o una clase cualquiera, que en este caso fue contabilidad avanzada y calidad en nuestro recinto y en la Universidad del Rosario. Otra experiencia es cuando se realiza se presenta, eso se hace tanto en el cerrado como en el abierto, pero con una nueva modalidad, utilizando el estudio de casos, estudiar, por ejemplo, análisis de los negocios. En este caso, el profesor le asigna vía internet a estudiantes de la universidad que se escoja en el extranjero y a estudiantes de la universidad de que se escoja en el país que sea, pues, es decir, o en Puerto Rico, en la cual se realiza de la siguiente manera: unas 4 horas virtuales donde están todos los casos de una empresa, de cómo lo ha resuelto, qué ha hecho, y luego con un software de estadística cuántica, el estudiante va viendo cuáles son las variables que incidió en ese análisis de negocio. También conlleva todo lo que tiene que ver con un análisis de negocio: planificación, estructuración, el inicio, su repercusión a mediano, a largo plazo, todo lo que conlleva esa conformación. Pues al final los estudiantes presentan un trabajo de un análisis de una empresa real y un análisis de un problema real social. Esto lo está haciendo la universidad, en una universidad en Australia. Este no es un caso que lo estamos haciendo nosotros, vuelvo y le digo, es por estudio de caso, pero es en el contexto de un currículum abierto y flexible. De igual forma que también existe en el currículum cerrado y abierto, es cuando se realiza la titulación compartida, más que nada en programas de doctorado que se sirven en Latinoamérica, África y otras latitudes, con instituciones de países más desarrollados como Estados Unidos, Europa, Canadá. Hoy día lo que se está aplicando es que, en vez de como antes, que los profesores se trasladaban al país que ofrecía el doctorado, ahora se está aplicando que en el abierto y flexible, que el profesor en línea hace sus ofrecimientos, todos los encuentros en línea, y el estudiante lo único que hace es ir a dar los exámenes de suficiencia o lo que requiere el programa doctoral en la institución del país desarrollado que se une con el país subdesarrollado. En el currículum cerrado, los profesores viajaban al país en cuestión y luego a distancia recibían algunos que otro trabajo, y siempre los estudiantes iban a dar los exámenes de insuficiencia al país que daba el mayor apoyo con el número de docentes con doctorado que puede dar ese nivel, ese programa doctoral. Hoy en día, a consecuencia de la pandemia, los programas compartidos han pasado 100% a distancia. Las disertaciones doctorales se están haciendo
a través de la vía del Internet, a través de la plataforma que ofrece la institución que acoge el doctorado. Por lo tanto, ya ha cambiado un poco la temática. Lo que es rico aquí es que el problema o los problemas que aborda el estudiante de la institución subdesarrollado es acorde al país donde reside. Y eso atrae como consecuencia que tienen o que a través de esos programas están solucionando algunos problemas pertinentes para dar respuesta o cumplir con el compromiso social que debe tener cada institución de educación superior. Igualmente, puede ya haber y existe, igual que en el cerrado, pero a distancia, puede cursar un semestre completo o 2 semestres, y eso tendríamos que en nuestras instituciones abrir la posibilidad de una discusión para poder reglamentar que esto pueda ser posible. Otro componente importantísimo que se da en el cerrado y ahora se está dando también en el abierto, pero con más ímpetu, es el profesor visitante. Llámese profesor visitante para una estancia para investigación como para impartir docencia. En el pasado, los profesores venían acá a la institución, impartían la docencia y luego se iban. Hoy día, en otras instituciones, aquí no sé si se está realizando, los profesores, por ejemplo, de África del Sur, un profesor que yo tenga de estudios comparados en historia del arte, por ejemplo, puede impartirlo desde África sin moverse a través de la plataforma que la universidad receptora, llámese si fuera aquí en Puerto Rico, le ofrece, que es Moodle, o una de ellas. Creo que esto, lejos de nosotros verlo como un problema, ha sido una forma de cambiar algunos paradigmas que tenemos los académicos. ¿Por qué razón? Porque la pandemia, según la UNICEF, con sede en Panamá, en un informe del 24 de marzo de 2021, dice que han quedado fuera de las aulas 114.000 millones de estudiantes en las escuelas. Si usted pone en perspectiva eso, a largo plazo, a mediano plazo, va a ser un grave problema para la educación superior, porque 14.000 millones de estudiantes que no van a la escuela en estos momentos es una cifra fuera de todo, de lo común. 114 millones, no 1.000, disculpen. Y esto lo extrapolo con que nosotros siempre estamos diciendo al interno acá en Puerto Rico o hablándolo de que ha bajado la población, de que hay una gran cantidad de jóvenes que se marchan y es un problema demográfico realmente apreciable, pero Puerto Rico aquí en el contexto actual, utilizando las redes y el Internet, tiene una ventaja comparativa con muchísimas instituciones a nivel de Latinoamérica, ya que ofrece su programa tanto en una gran cantidad en español y en inglés. ¿Qué sucede? Si hacemos una mirada hacia Latinoamérica con un compromiso real y miramos que los programas de escuela graduada pueden ser potencialmente sustentados y a largo plazo y a mediano plazo, tenemos que hacer relaciones colaborativas más ágiles con Latinoamérica y vender nuestros programas de forma semipresencial
o a distancia. Bueno, si las cosas cambian, a distancia totalmente. Si las cosas no cambian. Pero si vamos saliendo paulatinamente del problema de salubridad que tenemos en estos momentos, puede ser totalmente a distancia. Creo que, bueno, no, puedo decir que un problema que realmente está permeando tanto el currículum cerrado como abierto internacional es que, como es muy habitual en el mundo académico, según lo que yo entiendo, está diseñado con un sinnúmero de indicadores que hace posible su evaluación efectiva. Creo que como parte de las personas que trabajan en la internacionalización, se debiera, si en algún momento se cambia o se pretende ver un currículum abierto y flexible, habría que diseñar 1, 2, 3, 4 indicadores pertinentes y no más, porque si el currículum tiene indicadores, la academia tiene indicadores, la gestión tiene indicadores, porque luego usted pone 9, 10, 15, 20, 30 indicadores más que todos se superponen. Eso es oírnos a nosotros mismos, como a veces es muy habitual en el mundo académico. Quiero terminar con que dime lo que olvido y enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo, dice Benjamin Franklin. Donde hay educación, no hay distinción de clase, dice Confucio. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Eso dice Platón. La educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. Aristóteles. Muchas gracias. Si desean alguna que otra pregunta, estoy dispuesto a contestarla. De verdad ha sido un placer, son algunas inquietudes. Sé que habrán diferentes opiniones y es bueno tenerlas. Hay muchas barreras todavía que puede ser que se me hayan pasado y otros puede ser enumeradas, o en la discusión podemos encontrar otros caminos y otras formas de internacionalizar el currículum. Pues, profesor, muchas gracias por la presentación y toda la información. Aquí hay un comentario diciendo excelente presentación. Le informo de nuevo que esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y se va a enviar un link para ustedes en el futuro. Igual al final se les va a enviar una evaluación para ver si lo pueden llenar y el material didáctico. Si no hay ninguna otra pregunta o inquietud como tal que le quieran preguntar al profesor, podemos terminar este webinar. ¿Y quiere decir algo usted? Quería comentarle algo a José. Bueno, en primer lugar, José, te felicito, excelente presentación. Tú recuerdas que, bueno, hemos estado envueltos en esto de la internacionalización por muchos años, que una de las barreras más grandes es el costo de los créditos entre las universidades. ¿Cómo tú ves eso en este momento, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, que el valor del crédito ha aumentado sustantivamente? ¿Será, con un país como, por ejemplo, República Dominicana, será viable mantener ese tipo de programa de intercambio o se podrá solucionar de alguna manera? Bueno, si me
me pongo la silla en Dominicana en el contexto del Ministerio de Educación Superior. Si ellos continúan con el programa de becas que fue instituido en mi gestión, por cierto, y los reglamentos y todo se hizo en mi gestión, es posible, aún con el aumento. Ahora, si es visto por un individuo per se, como pasa, y han habido personas que han venido por su propia cuenta, no es viable, porque acuérdate que en Dominicana es 57, 59 y subiendo por $1. Por lo tanto, se hace imposible sin una beca o una ayuda de un organismo que puede ser el Estado, la empresa donde trabaja u otros, una ONG. Pero si es por mutuos propios, al menos que no tenga una billetera bien grande, es muy difícil. Me alegra verte porque me recordaste que cuando se habla de una semana es un programa que instituyó Olivares Ángel aquí a través del ININ y que yo me lo hice mío en el contexto de cuando se presentó el problema de que en el 2008 colapsó. Es decir, y entonces para un estudiante venir de intercambio a Puerto Rico también era imposible. Y a través del programa Sociedad, Cultura y los Negocios, por una semana, un estudiante de negocio de otro país por 1.200, 700, 800, porque fue subiendo según la inflación, podía venir por una semana y tener una inmersión de 4, donde se le ofrecían 4 cursos con 4 expertos y al mismo tiempo una inmersión cultural de todo Puerto Rico. Visitábamos el pueblo de Adjuntas y ya ustedes saben que visitábamos el parque ceremonial de Utuado, visitábamos La Guancha, visitábamos Hacienda Buenavista y ese era un programa que había sido liderado por Olivares en aquel momento y al salir yo me quedé en la facultad realizándolo de igual forma. Lo único que entonces usaba hotel. ¿Por qué? Porque ahí hago una crítica institucional. El Plaza, que la usábamos en la época de Olivares, llegó un momento que no se puede dejar a nadie en Plaza. No sé si ahora se podrá todavía, pero en los años pasados no se firmó el contrato entre el LININ y los administradores de Plaza y entonces para nosotros era imposible usar Plaza como albergue para nuestros estudiantes. Ese es un problema a resolver porque los hoteles en Puerto Rico son caros. Entonces Plaza daba una oportunidad para bajar costos. Así que siempre hay retos que resolver y evidentemente tiene toda la razón. Si la Universidad de Puerto Rico, siendo la universidad de mayor prestigio académico en Puerto Rico, tiene los costos muy altos, los créditos, pues menor cantidad de estudiantes podrán venir de países como los nuestros. Y definitivamente. Pero hay vías con las cuales puede jugarse. Yo creo que todavía hay. Sí, lo importante es que la idea todavía está y todo, siempre hay espacio para mejorar. Sí, cierto. Sí, un saludo y un abrazo, José. Gracias, gusto en verte. Igual. Apreciaría una pregunta cualquiera de todos ustedes, no importa, porque lo más importante para alguien que pone una experiencia, unos datos, que comparte opiniones con los demás, es cuando viene esta parte de la discusión, porque hacen que uno refuerce algunas cosas, cambie o mejore en sentido general que es lo que se quiere. Tienes algo en el chat, que te lo chequen. Ah, ok. Bueno, yo no lo conozco. Él dice que hay una pregunta. ¿Cuál es el plan estratégico de la UPR y o de la educación superior a nivel de Puerto Rico para traer matrícula internacional? Como dije,
Bueno, no. Ahí, disculpe, voy a comenzar por la última. Él dice que cuál sería la forma para captar los 114.000 millones de estudiantes. No, 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 no. Los 114.000 millones de estudiantes que habla el estudio de la UNESCO con sede en Panamá es de estudiantes de escuela. Lo que quiere decir que por eso yo digo que a mediano plazo y largo plazo eso va a ser un problema para las instituciones de educación superior. Nosotros no podemos rescatar esos estudiantes, porque esos estudiantes dependen, son de la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, que en este momento están fuera de la educación formal e instructiva, llámese de educación inicial, media y básica, para luego acceder a educación superior. Y que cuando hablaba de la demografía en Puerto Rico, hacía una comparación para decir que son dos problemas que pueden a la larga afectarnos también a nosotros. Aún no hay un plan para atraer estudiantes a nivel internacional. Existía un plan en el Departamento de Estado muy ambicioso de un señor que creo que apellido Morales. Ese plan, como yo en algunas ocasiones le llegué a decir en privado, no lo veía factible como no lo ha sido, porque era un plan hecho en un escritorio y no lo conocía la academia y nadie sabía de él. Por eso, cuando hago mi exposición en la divulgación de lo que tú quieres ser, está parte de tu resultado positivo o negativo de esa acción que tú quieres tomar. Yo entiendo que nosotros como institución deberíamos retomar de que si existe un plan, porque debe existir en la parte internacional a nivel macro, ese plan sea divulgado más efectivamente, porque yo mismo que trabajo en una facultad, en un nucleecito, el plan no lo conozco prácticamente. Sí sé de la arquitectura ISARRI, de algunas acciones que se toman a nivel macro, pero yo vuelvo y repito, en la academia existe la cultura de oírnos a nosotros mismos y la comunicación no fluye. ¿Está contestada? O si dice gracias, muy bien. Otra persona que se anime, deja ver. Ángel ya me dijo, ok, no hay más. Estaba la de Ángel primero y Ángel la hizo directamente y luego estaba esa. Ok, hay otra más. Que cómo fue mi experiencia en Moscú. Bueno, la experiencia en Moscú fue una experiencia que, hablando en términos real, maravillosa, porque ellos tienen un departamento, un decanato de estudiantes en cada institución. Y el Ministerio de Educación Superior tenía un viceministro de internacionalización que se encargaba de los estudiantes. Ángel, que también es un egresado de ese sistema, sabe que nosotros, por ejemplo, cuando tú llegabas a Moscú, te llevaban, era como si fuera un niño, a un hotel. Y en ese hotel te daban todas las instrucciones y te decían a qué institución tú ibas. Cuando tú llegabas a la institución, en el decanato de asuntos, en el decanato de internacionalización, la decana y su equipo se encargaba de decirte qué pasaba en ese país, qué podía hacer, qué no podía hacer, cuáles eran las condiciones por las cuales tú vas a conservar la beca, que era académica. Por lo tanto, lo principal era mantener un índice de 3.5, porque si tú no mantenías el índice y no daba para poder seguir estudiando, tu final era en un técnico para obtener un técnico como resultado. Cosa que no es mala, porque lo que quería decir era que no te desechaba el sistema. Era un sistema totalmente estructurado con plan, visión, misión, el cual se cumplía a cabalidad. Todas las preguntas que podría tener un estudiante eran contestadas en el decanato de
internacionalización de la universidad donde tú estudiabas. Inclusive cuando tú te enfermabas, una secretaria del decanato te llevaba a la policlínica. Por lo menos en mi experiencia, no será de Ángel. Eso te daba, porque acuérdate que tenía 19, 18 años, una paz y una seguridad que a falta de tu familia tenía a alguien que siempre te acompañaba. Otra cosa importante es que desde el primer semestre, cuando tú entrabas después duraba un año de preparatoria. Y en ese año de preparatoria, como lo dice la palabra preparatoria, tú obtenías todas las informaciones del país, de lo que podía, de lo que no podía, de el sistema educativo de la ex Unión Soviética y al mismo tiempo el reforzamiento de todas las asignaturas básicas, llámese, en mi caso, que era ciencia dura, química, física, matemática y, por supuesto, el idioma. Si usted no aprendía ruso, no podía estudiar porque era 100% en ruso. No sé si con eso... bueno, una cosa que se está haciendo ahora en el mundo capitalista y que se ha hecho antes, ahora y antes, que se hizo en Francia, en el currículum abierto y en el currículum cerrado, era estudiar los doctorados recurrentes. Y como saben, no había internet en esa época que yo estaba estudiando, pero los profesores llegaban a la universidad por 1, 2 o 3 semestres y luego regresaban a su país para seguir la investigación en su país. Y un equipo de estudiantes en la universidad paralelamente seguía con tus investigaciones en el instituto de investigación, que tenía la oportunidad el estudiante desde el primer semestre hasta que terminaba participar si lo deseaba y tenía el índice académico para participar. Para ello, en mi institución lo que hacían era que te daban un examen de insuficiencia para ver si tú tenías los conocimientos necesarios para entrar como investigador, aún tuviera en el primer semestre de la carrera. Y entonces te hacían una invitación y el decano de esa facultad te ponía un sinnúmero de posibilidades de líneas de investigación y tú la escogías. Entonces, ese doctoral recurrente desde el país donde él estaba, interactuaba contigo por teléfono, a veces por carta, que la carta llegaba más tarde que él cuando él venía de nuevo, pero bueno, esa es la vida. Pero de todas maneras, como le digo, recurrente era porque el profesor venía por 3 meses a la universidad, regresaba a su país, duraba 9 meses en su país y luego regresaba de nuevo al país. Eso se puede hacer también, pero en línea ahora, y lo hacen. Eso se hizo en Francia, porque conozco familiares que estudiaron en Francia recurrente, inclusive al inicio del siglo pasado. Bueno, creo que no sé si contesté o no, pero bueno, le agradezco la pregunta y a todos también. Sí, profesor, hay una pregunta aquí de Manuel y también Luis levantó la mano para hablar. Por lo menos la pregunta de Manuel, que fue primero, fue sí. Profesor, ¿cuántos programas están disponibles en modalidad virtual para ofrecer al público en el exterior? Bueno, nosotros tenemos el MBA virtual, que ya está en línea completamente en la Facultad de Administración de Empresas, y en el recinto también existe el programa de información, que es el primero. El programa de traducción, aunque no sé, pero yo sé que la maestría este semestre está completamente en línea, lo que no sé si se ofrece también al exterior, pero parecería que será un piloto con los nuestros, llámese los residentes de Puerto Rico, y sería un programa con potencial para poder venderse fuera de Puerto Rico, porque si
este semestre que estamos es totalmente en línea, podría ser que pueda convertirse completamente en línea el programa. Pero hasta ahora que yo sepa, porque no soy dueño de la verdad absoluta, el programa que tenemos en la Facultad de Administración de Empresas, el MBA, y que se llama IMBA, porque es en línea, y el programa de Ciencias de la Información, que también está en línea. Si alguien más de los que participan aquí conoce algún otro programa o en el sistema o en Río Piedra, también podría decirlo, pero que yo conozca, solamente conozco esos dos oficialmente. A Luis Estremera, que levantó la mano, aunque la coordinadora debiera ser la que lo diga, puede expresarse. Sí, ¿qué le pasa a esto? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Es que el sistema acá, por lo menos en ciencias médicas, está como que lento. No, se escucha, doctor, se escucha perfectamente. Perfecto, nada, muy buenos días a todos. Alineando un par de preguntas que han traído y su respuesta en términos del sistema UPR, sí dicta en el plan estratégico, en la meta específicamente número 3 del asunto estratégico de ambiente educativo, habla sobre promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección global para estudiantes, facultad, investigadores y la diáspora puertorriqueña y el contexto internacional. Y sí, los recintos a nivel de sistema tienen una oficina, como ha comentado el profesor aquí, ponente de la mañana de hoy, que el doctor Irizarry trabaja con todo ese componente internacional, pero ciertamente yo entiendo que hay una diversidad de retos que presenta este componente de las iniciativas internacionales en UPR, que inciden obviamente en todo lo que tiene que ver económico, pero también en la asignación de recursos, en la divulgación, como dijo Goico. Yo entiendo que la UPR culturalmente ha sido muy poco vocal en los ofrecimientos, en las ofertas que tiene, descansando quizás en el prestigio y la excelencia académica que por los años la ha distinguido, pero en los últimos tiempos se ha visto un incremento en divulgar un poco más, pero hace falta mucho más por hacer en términos de divulgación, no solamente de los programas académicos que tenemos en la oferta actualmente. Sí, los dos programas que mencionó el doctor Goico están a nivel de UPR vigente ahora mismo totalmente a distancia. La oferta de UPR a distancia está todavía un poco limitada porque tradicionalmente ha sido más los cursos presenciales que inciden todo esto de los acuerdos entre las universidades para atraer recursos en la modalidad que sea. Que la pandemia nos ha traído unos retos en términos de hacer un practicum en lo que tiene que ver la docencia y la implementación de los distintos cursos, de los distintos programas académicos en cualquiera de las tres modalidades de educación a distancia, entiéndase híbrido, a distancia o totalmente online, pero también sabemos que ya los agentes reguladores como la Junta de Instituciones postsecundaria han determinado y han establecido que si un programa académico a partir de enero del 2022 desea continuar ofreciendo su programa académico bajo una de estas modalidades, pues tendría que entrar a someter una nueva propuesta en donde indique cuál sea esa modalidad, ya sea híbrida, a distancia u online, que se dicte ese programa y presentar una propuesta nueva para otorgar esa licencia. Si ciertamente es un reto a nivel de lo que es la gerencia académica de los programas académicos en los distintos recintos, trabajar eso as soon as possible, porque los deadlines son bien cortos, para ahora o antes de diciembre, y todo lo que conlleva eso a nivel de aprobación de cada recinto, pero también es una ventana de oportunidad que abonaría quizás a posibles acuerdos internacionales, a llegar quizás a esas poblaciones que hablaron actualmente de futuro, de esos 114 millones de estudiantes de escuela de nivel de educación quizás secundaria, en donde puedan ser los potenciales estudiantes a matricularse en el sistema, pero ciertamente hay muchos retos por trabajar, muchas manos que se necesitan para adelantar las causas en todo lo que es la perspectiva curricular flexible o abierta
dentro del modelo que presenta muy interesante el doctor, y que en estos contextos de emergencias de salud pública, de pandemia, de desastre natural como María, que venimos los que estudiamos en esta época de María para acá, hemos pasado por todo eso, pues ciertamente se hace imprescindible el trabajar una agenda institucional que permita tener más oferta académica en educación a distancia, que nos permita a su vez a llegar a otras culturas, como bien dice Goico, a otros estudiantes, en donde ambas instituciones se pueden enriquecer. Así que yo creo que el reto está planteado y todos en nuestros respectivos escenarios. Yo desde acá, desde Ciencias Médicas, pues estoy colaborando en algunas iniciativas en cuanto a eso para ver cuál de esos retos se pueden ir subsanando en el camino, pero hay mucha tela para cortar y para crear a nivel de sistema. Muchas gracias, pero quiero hacer la aclaración nueva vez. Los 114 millones son que están fuera de la escuela. Por lo tanto, eso equivale a que en un futuro mediano y largo plazo se afectarán las IES o las instituciones de educación superior a nivel en el área de Latinoamérica. ¿Por qué razón? Claro. Habrá menos estudiantes graduados que no tendrán acceso. Aquí entonces sí interviene que podría darse la posibilidad de que se use la figura de reconocimiento de la experiencia lograda. Claro, y abre una ventana de oportunidad para entonces cómo las instituciones universitarias pueden crear esfuerzos colaborativos, quizás con los sistemas educativos de esos países, para crear un concepto de un programa quizás avanzado que satisfaga las competencias o las necesidades de esa población que no está participando actualmente de un proceso educativo formal, conducente como si fuese un puente y prepararlo para quizás ese paso a futuro. Bueno, sí, inclusive yo puedo poner un ejemplo porque lo conozco. Conozco una persona que en el año 1942 se presentó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al claustro de la universidad. No, en el 48. Y esa persona se presenta por la coyuntura que se dio de que a la mujer se le permitió más visibilidad y todo. Esa persona nunca había ido a ninguna escuela formal. Nunca en su vida, pero había sido la secretaria de su papá en un bufete de abogados. El padre era abogado y se había alfabetizado en su propia casa, es decir, había sido un homeschooling o estudiante en su casa. La persona, el claustro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamó a concurso a personas que tuvieran la capacidad de presentarse para optar por ingresar a una carrera X, aunque no tuviera, nosotros decimos bachillerato, high school para ustedes, los estudios formales. La persona se presentó y presentó el examen oral y escrito y contradictorio ante el claustro y fue el estudiante de mayor índice de esa promoción que se presentó y estudió Derecho. Nosotros, esas son experiencias que han pasado y la ley, por ejemplo, en República Dominicana recoge que se puede hacer, pero no existe el reglamento. Yo creo que con esa pérdida de 114 millones habrá que volver a desempolvar esa parte en las instituciones, llámese con un reglamento bien establecido y para darle oportunidad a personas con talento que se quedan fuera del sistema y que como quiera luego triunfan como empresarios, como artistas y en otras diferentes quehaceres de la vida. Porque nosotros estamos muy enfocados en los últimos años en la especialización, el estudio riguroso de la cosa, pero ojo, hay personas que descollan sin desmeritar a la universidad en la parte de la vida que uniéndose a la academia es un recurso incalculable para resolver problemas de la vida real que nos aquejan a todos a nivel global. Quería decir eso porque me parece que nosotros debemos ser empáticos para buscar soluciones. Cuando hablaba, le doy la gracia que me recordó, sí, en el plan yo conozco, pero si no existen medios para poder hacer que ese plan se ejecute, exacto. El plan, la
la letra, al menos de lo que usted o yo, en cada uno donde nos toca como una hormiguita hacer cosas y buscar alternativas. Porque, por ejemplo, cuando busqué la alternativa del encuentro de una clase, fue una idea que me surgió porque yo decía, ¿y qué número exijo? ¿Y cómo justifico que estoy trabajando? Pues tenía que justificar y tenía que coordinar. Tuve que hacer varios encuentros, buscar el profesor, todo en línea. Y gracias a Dios se logró que 2 accedieran, porque hay una cosa, esto no es de una persona, esto es de equipo. Si un docente no accede, para poder participar no se hubiera hecho. Y hoy estoy exhibiendo unos ciertos números o resultados porque se pudo. Otro ejemplo que se me olvidó decir que hemos hecho recientemente, del 27 al 1 de octubre, 7 de noviembre, tuvimos otra experiencia con un rosario donde participaron 9 estudiantes y un profesor en un curso que ellos nos ofrecieron 9 becas sobre marketing digital. Eso es bajo el acuerdo que firmamos con ellos, y esto es buscando la forma de movilidad académica de nuestros estudiantes. Ahora ya yo puedo decir que para este periodo 2001-2002, 9 estudiantes y una profesora participaron de un curso de marketing digital en esa fecha, en el informe que debo hacer para el año que viene. Es decir, no es solo el informe, sino la riqueza. Los estudiantes he conversado con algunos, con todos, y con la profesora, y me dijeron que las herramientas utilizadas, porque fue todo a distancia, era en la mayoría de los casos nueva para ellos y enriqueció su acervo académico y le ha abierto una nueva ventana y una nueva perspectiva en el marketing digital en estos momentos. Eso es ya lo que ha surgido en el contexto actual, que no ha empujado, porque en otro tiempo hubiera sido una invitación para ir a pagar un hotel, pagar un billete de vuelo y coger el curso de inmersión por una semana en Colombia, que es muy bueno porque ve el país, pero hoy ya hicieron lo mismo que si hubiera sido presencial, y están sumamente agradecidos. Lo digo como ejemplo de algo que va surgiendo en el camino y que puede ir ayudándonos a todos. Bueno, quiero leer, hay una pregunta muy interesante. Siguen los 114 millones, parece que dieron mucho que pensar. Rolando Bruno dice, reflexión, ¿qué está haciendo las instituciones de educación superior para redirigir el camino de esos 114 millones, que no es una pérdida, sino una potencial ganancia en conjunto con los estados para capturar esa población de personas? Bueno, ya el hecho de tener una data es una oportunidad para hacer propuestas y para llegar junto a un buen camino. El estudio está hecho por una institución seria, es UNICEF que lo hace, porque son niños los que están fuera del sistema en este momento formal. Entonces, al divulgarlo en marzo, ellos hacen una serie de propuestas, lo pueden encontrar en internet, y los estados están obligados a buscar una respuesta, porque es imposible que una cantidad tan grande de jóvenes que estaban en el sistema salieron del sistema por falta de conectividad, los medios para poder insertarse al programa, y que los países no tienen tampoco los medios económicos, o por corrupción, o por la causa que tú quieras, o por falta de visión, pero habría que hacer algo, y ya UNICEF está preparando un plan, pero que recuerda que eso es de marzo de 2021 el estudio, y espero que ese plan
traiga al traste de que se puedan recuperar esos 114 millones para que vuelvan a las aulas. No que se puedan recuperar en la inmediatez de que bajó el número de casos y ya podemos ir a la escuela. No, en que tengan los medios necesarios para poder asistir a clase. Porque es indignante que porque nací en este país o en aquel país tengo el medio y puedo o no puedo. Para la humanidad es un reto, es necesario que haya una respuesta. Y lo importante es que ya fue cuantificado y que se están buscando respuestas. La respuesta tiene que ser desde los estados y desde la propia sociedad civil y desde las instituciones de educación superior que se involucren. Bueno, señores, pues creo que le agradezco a todos, de verdad, muy agradecido que tomaron parte de su tiempo para que podamos intercambiar ideas y llegar a un puerto juntos. Lo más importante es lograr que este mundo sea más feliz, y para que sea más feliz, las personas deben tener conocimiento de qué es feliz, y para que pueda saber qué es feliz debe de tener instrucción, y para que tenga instrucción los estados, las personas deben involucrarse. Y si esa simbiosis entre saberes, deberes y buena voluntad se concreta en planes que lleguen, que den resultados tangibles, el mundo tiene y ha tenido siempre una esperanza. Creo que podemos seguir avanzando, que toda reto, oportunidad, nos da una oportunidad, porque entiendo que, por ejemplo, la pandemia para las instituciones de educación superior en nuestra latitud ha sido un impulso para poder insertarse en la virtualidad, donde muchas personas entendían que eso no era posible. Y yo entiendo que estoy interactuando con ustedes y lo que han encendido la cámara, he visto su rostro. Así que mucha gente que tiene diferencia en cuanto a los he sentido cercano, lo que han preguntado en el chat, porque entiendo que esto es una herramienta más. Yo también podría decir que recuerden que aquí en Puerto Rico y en Dominicana, cuando las instituciones técnicas de Estados Unidos salieron a buscar en un momento dado en los años 70, 60 alumnos, lo hacían por correo. Entonces lo que cambia es el medio. Era por el correo, folletos, y los exámenes se hacían por escrito y se enviaban por correo. Y se hacían mecánico electricista, mecánico automotriz y así sucesivamente. Hoy es vía internet, la herramienta es más ágil que la que era por correo. Así que todo entiendo, de una u otra forma es una oportunidad para crecer, pero para crecer juntos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por darnos como tal y esperamos que en el futuro podamos colaborar nuevamente. Gracias. Muchas gracias, excelente. Gracias a ustedes, todos los participantes, y a usted, Luis. Pues muchas buenas tardes a todos.